¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal y estoy acá, mi nombre es Robertino, para hacer otra predicción acerca de Venezuela, de la situación sobre todo del 10 de enero y del gobierno de Nicolás Maduro. Más que gobierno, bueno, un gobierno que ya parece de facto, pero saben que mi opinión no es favorable a la situación de Nicolás Maduro. Hoy voy a hacer una tirada específica para ver cuáles serían las reacciones y las circunstancias de Diosdado Cabello. Más que interesante lectura de tarot, pero más allá, como les decía, de mi opinión personal, yo voy a decir lo que salga en las cartas. O sea, respeto mucho a todos los venezolanos que me siguen en el canal. Desde acá les envío un abrazo muy grande, pero voy a decir simplemente lo que digan las cartas y no alertar falsas expectativas. En la última tirada me salió, los que pudieron ver el video, si no véanlo, que no el 10 de enero, sino que mucho más adelante, dentro del 2025, existía la posibilidad de que Edmundo González sí ocupara el cargo de presidente de Venezuela, pero que no por ahora. Estas energías son absolutamente cambiantes. La política internacional, la geopolítica, sobre todo en el caso referido a Venezuela, cambia rápidamente. Sabemos las noticias, no les voy a seguir hablando de esto. Voy a ir ya a ver qué es lo que ocurre con este personaje difícil, este personaje que es Diosdado Cabello. Así que bienvenidos, vamos ya a ver las cartas. Diosdado Cabello, lo primero que quiero saber es cómo se encuentra Diosdado Cabello hoy con respecto a su situación dentro del gobierno de Venezuela. Voy a poner 5 cartas, 1, 2, 3, 4 y 5. Quiero saber qué temperamento realmente tiene Diosdado, porque muchas personas lo plantean como un demonio. Incluso se habló, voy a también a preguntar por el gendarme argentino, quédense acá también para verlo, que en un momento voy a preguntar de eso también, a ver si realmente el gendarme argentino no fue a hacer ninguna operación en Venezuela. Yo voy a preguntar y lo que me salga es lo que voy a decirles. No tengo ningún tipo de afinidad y mucho menos alguien que me financie. Así que todo viene desde lo que el tarot quiere contarme y tomar riesgos, como me gusta siempre en mi canal. Así que vamos a ver cómo está Diosdado Cabello en este momento, cómo interpreta las situaciones. Bueno, me sale un tema principal enfocado en el dinero. Esto tiene que ver con lo que es la financiación, probablemente. No creo que sea una cuestión personal de ganar dinero él o algo de ese tipo, sino que está relacionado con cómo vamos a sobrevivir económicamente para sostener esta estructura. Lo segundo es un convencimiento absoluto de que van a domesticar toda esta situación externa, ¿no? de Edmundo González, de María Corina Machado. Lo ven absolutamente dominada la situación. Diosdado Cabello tiene el convencimiento de que así como la mujer domestica al león, domesticarán toda esta situación con tranquilidad, y una palabra que también le escuché mucho decir en su última presentación es paz. Y yo creo que es un mensaje que también va dirigido al nuevo gobierno que sería de Donald Trump en Estados Unidos. Está totalmente del lado de Maduro, se lo ve en esta afinidad, el afecto que tiene por Maduro, aunque no le considera tanto el poder. Es una de las pocas personas que puede hablar con Maduro de cara a cara, ¿no? Creo que me entienden bien lo que quiero decir. Es el único que le puede decir las cosas como son. O sea, no lo tiene como una figura, como un emperador o como algo así, pero le tiene un cariño. Eso es lo que sale acá. Sale que cree que todo lo que hicieron no es reconocido. Esta es la idea de él, yo no le estoy diciendo que tenga razón, y confía mucho en algunos jóvenes que están cerca en Venezuela. O sea, su situación es bastante sólida, digamos, dentro de lo que es la situación. No se los ve con miedo realmente. Lo que transmite en el discurso es real en lo que representan las cartas. O sea, cree que la situación va a ser controlada y además sin siquiera tener que utilizar algún tipo de fuerza con respecto al tema de Edmundo González y del 10 de enero. Está totalmente convencido que la situación está controlada. No quiere decir que lo esté. No quiere decir que lo esté. Yo voy a preguntar qué haría Diosdado Cabello en caso de que Edmundo González se presentara el 10
Porque más allá de que Maduro tomaría las decisiones, Diosdado, no es poco lo que decide en este gobierno, sépanlo. Así que quiero saber qué haría en caso de que Edmundo González se presente en Venezuela con la idea de tomar posesión de la presidencia. Si lo reprimiría, si habría una represión. Buscar un arcano mayor no es lo que quiere que pase, eso está clarísimo. Sale que prefiere tener una posición conservadora, bastante más inteligente lo de Diosdado que lo que yo podía pensar como un hombre desafiante, ¿no? Pero no es ningún tonto, sabe lo que hace. Tiene preparados cuerpos sobre todo de gente muy joven, No me sale una contestación porque no, pareciera que no sabe, no imaginan que eso vaya a pasar. Claro, bueno, sí, no reprimiría, directamente sería la destrucción para él. O sea, si tiene que terminar directamente destruyendo Venezuela, lo haría. No permitiría de ninguna manera que Edmundo González tome el poder. Ahora, no habría una detención de Edmundo González. Quiero preguntar si en vez de haber una detención, lo devolverían al exterior, que es lo que yo imagino que podrían llegar a hacer. Voy a sacar hasta que encuentre un arcano mayor, pero en caso de que haya un apoyo a la llegada de Edmundo González, revueltas y demás, la represión sería terrorífica. De parte de él, por lo menos. Hay que ver si Maduro le daría... Bueno, lo voy a preguntar ya que estoy. Si Maduro le daría el consentimiento para hacerlo. Y después voy a preguntar... Depende de cómo se lo diga. Es muy clara la contestación. Me sale una carta de posicionamiento. Y ahora voy a preguntar... Perdón por la tos. Voy a preguntar... si no es que lo detendrían, sino que lo expulsarían de Venezuela. Como que no entre directamente, o si es en el caso de un avión o de alguna operación terrestre, lo expulsarían. Voy a buscar un arcano mayor. Sale que sería juzgado, o sea, sería juzgado y declarado imputable de delitos, que ya los tiene, algunas imputaciones, pero mucho más graves. Y sale que lo dejarían a disposición de la justicia. Esa sería... La situación, o sea, sí, sería detenido y puesto a disposición de la justicia, tratando de hacer una maniobra que los deje bien parados a nivel democrático. Digamos, esa sería la situación, es lo más diplomáticamente posible, debe ser juzgado por los hechos que ha hecho en contra de Venezuela y debe ser puesto a disposición de la justicia. No es que lo secuestramos, no es que hicimos nada raro, o sea, la idea sería esa, tratar de tener una imagen limpia de la operación, ¿no? Volvemos al concepto de paz que a mí me llamó mucho la atención y por el cual voy a preguntar ahora. Cuando Diosdado Cabello se habla sobre garantía de paz, y lo repite tanto, ¿tiene que ver con la posibilidad de doblegar la intención que pudiera tener Trump de intervenir en Venezuela y hacer solo negocios? La respuesta tiene que ver con la abundancia económica, con el trabajo sobre todo, de seguir manteniendo las pocas fuentes laborales que tiene Venezuela. Y la respuesta es sí, absolutamente, aunque o sea, él esté mandando ese mensaje a Trump, lo que las cartas me contestan es que es cierto, pero me sale con la carta del loco. La carta del loco tiene mucho que ver con lo que es tal vez una cosa un poco infantil, un poco imprudente y tal vez romántica de Diosdado Cabello. O sea, creyendo que de esa manera puede influir cuando en realidad Trump va a hacer lo que quiera. No le va a influir ese concepto de paz que Diosdado Cabello quiere transmitir hacia Estados Unidos, que para mí es con la intención de comerciar. O sea, no se olvide que Estados Unidos no va a quebrar sus lanzas por Venezuela. Eso ténganlo claro. O sea, sí puede ser que intervenga en cuanto al tema de los migrantes. Pero la verdad que pensar a esta altura que una invasión terrestre o algo así me parece muy disparatado aún para cosas que han ocurrido como en Afganistán o lugares así, que no creo que hoy en día, y menos en Sudamérica, Estados Unidos se atreva a hacer, además con los problemas que tiene y con lo que fue el discurso de Trump, que es un discurso hacia adentro, y con la batalla va a tener que librar contra el deep state, ¿no? Contra el estado profundo de los demócratas en Estados Unidos. Así que no lo veo. Sí, será detenido, pero bajo una base judicial va a ser el tema de la detención de Edmundo. No vamos a ver
cuestiones militares, no vamos a ver cuestiones como de un régimen, sino más una expresión democrática, totalmente orquestada, pero muy bien armada desde ahora para cualquier circunstancia que tuviera que ver con eso, pero, como les dije antes, para Diosdado Cabello no va a ocurrir, Edmundo González no va a entrar a Venezuela, y él está totalmente convencido de eso, o sea que lo que dijo en su discurso hasta ahora se corresponde absolutamente con las cartas. Voy a preguntar ahora si en caso de que eso ocurriera, en caso de que el pueblo apruebe a Edmundo González y ocurra esto, ¿no? La torre, él está dispuesto a hacerlo, esta destrucción absoluta. Si podría ser capaz, ante cierta debilidad de Maduro o cierta situación, de tomar el poder, o sea, hacer lo que se llamaría un golpe de Estado y Diosdado Cabello liderarlo. Ya lo ha hecho, pero vamos a preguntar si sería capaz de hacerlo. La respuesta es que ya se habló este tema, ya entre las fuerzas este tema se discutió. Hay algunos que no están de acuerdo, hay algunos militares que no están de acuerdo, que eso lo voy a preguntar ahora, voy a preguntar cuál fiel es el ejército con él. Han usado cosas del exterior, lo han planeado, y la respuesta es sí, absolutamente, o sea, sí, y con mucha tranquilidad, ¿eh? O sea, lo de Diosdado Cabello no es más allá de su discurso enardecido, o a veces con palabras hirientes, como ahora que se refirió a lo del gendarme, que también lo voy a preguntar, el gendarme argentino que está allá, quiero saber qué va a pasar con eso, y sobre la ubicación de María Corina Machado, que es otra de las cosas que me preguntan acerca de Diosdado Cabello, que dicen que no saben dónde está, que podría haber salido de Venezuela. Lo voy a preguntar con mucha tranquilidad, ¿eh? Está planeado. Acá hay varias cuestiones que hay que entender, según lo que veo en mis cartas, que hay muchos protocolos. Yo no estoy hablando bien, otra vez les digo, de Diosdado Cabello ni del régimen de Maduro, sino que estoy diciendo cómo son los hechos, cómo están armados según mis cartas. Hay protocolos, si pasa esto, haremos esto, si pasa esto, haremos esto. Están totalmente de acuerdo en qué planes llevar, incluso con Maduro. Maduro lo que dice, según qué posicionamiento haya, él tomaría decisiones de lo que Diosdado le lleva hacia la casa presidencial. Así que bueno, vamos a ver ahora si hay si hay una ascendiente absoluto sobre los principales del ejército bolivariano de Diosdado Cabello, si lo ven como una autoridad realmente. La respuesta pareciera que le tienen aprecio. Yo no estoy hablando bien de él, vuelvo a lo mismo. Sale absoluto, el emperador. O sea, para el ejército venezolano, Diosdado Cabello es un emperador. Es incluso, les diría, una autoridad máxima, tal vez hasta por encima de Nicolás Maduro. O sea, le tienen un respeto absoluto. No estoy hablando bien de él, lo vuelvo a aclarar porque hay gente que no entiende el español y después me ponen, ¿estás a favor del régimen? No, yo le rezo a Dios y pido por el pueblo venezolano sobre todo que sea lo mejor para ellos. Pero esto es lo que tengo acá. Voy a preguntar sobre el tema del gendarme argentino, que también me preocupa. Ya saben, Diosdado Cabello es lo que dice, está absolutamente predispuesto. No hay posibilidad de rebeliones de militares dentro de su grupo. El ejército le responde 100%. Tiene mucha tranquilidad, mucha más de lo que tal vez la oposición esperaría. No se lo ve nervioso para nada. Asumiría el poder con una paz, como si no pasara nada hasta que Nicolás Maduro pueda ocuparlo o se resuelva la situación. Está dispuesto a reprimir fuertemente. Tiene grupos de jóvenes, de alguna manera, que irían en una avanzada ante las cuestiones públicas. Pero voy a preguntar algo que es un poco más polémico. Quiero saber si el gendarme argentino que fue detenido en Venezuela tenía algún tipo de misión, aunque no pareciera, yo quiero que las cartas me lo digan, algún tipo de misión de inteligencia, espionaje o afines dentro de lo que es el gobierno de Nicolás Maduro. La respuesta es que hubo dinero de alguna parte. No quiere ir a un conflicto directo desde la parte argentina. Han celebrado la victoria de Trump y piensan en esto. Tienen un plan con respecto a Venezuela de Argentina. Tienen alianzas Argentina, pero no me contesta lo del gendarme. Quiero saber lo del gendarme. Bueno, tal vez me quiera contar esto también. Hubo varias elecciones en el medio. Hay un centro que respondió a esto. La respuesta es no, no, no.
No hay en el gendarme argentino una actitud. Yo pensé que iba a salir que sí por lo que venía saliendo. Sale que no, pero sí sale la carta de la sacerdotisa. O sea, fue a cumplir una misión el gendarme argentino a Venezuela específica, ordenado por Argentina, no para nada. Ahora, ¿oculta algo este gendarme por lo cual fue detenido? Sí, esa es la respuesta. O sea, sí hay algún tipo de cuestión oculta de esta persona detenida, que además es un gendarme argentino, pero que no está relacionado con el gobierno argentino. Cuidado con esto, cuidado con esto. Es bastante revelador, o sea, no fue a cumplir una misión estipulada. Ahora, ¿él oculta algo personalmente o con intereses personales en alguna otra cosa? Sí. Voy a preguntarlo porque sé que también Diosdado Cabello se quedó con yo diría un resentimiento muy grande cuando no lo dejaron venir a Argentina, pues tuvo también roces con Alberto Fernández, aunque parezca increíble, ¿no? Que está bastante cerca de la izquierda, para ellos por lo menos fue alguien que un tibio, ¿no? Alguien que no se definió. Yo no lo creo así, creo que Fernández no, ni siquiera mejor ni hablar, ¿no? Directamente. Pero bueno, quiero saber si de alguna manera esto no tiene que ver con eso y con algunos negocios de Diosdado Cabello que se habla que tienen en Argentina, no específicamente, pero que esta persona le resultó rara, le resultó rara. Eh, sí, son cosas de hace mucho tiempo, me contestan las cartas. O sea, el tema del vínculo de Diosdado Cabello con la política argentina no es de ahora, es un vínculo que tuvo idas y venidas, como hablábamos lo de Alberto Fernández, cuando lo declararon y lo imputaron a la distancia, ¿no? Como dice él, ni siquiera tuvieron el coraje de decírselo en la cara. Bueno, voy a preguntar, ya que estoy en esto, si hay alguna posibilidad en vistas al 10 de enero y al futuro, más que del 10 de enero, ya las cartas me dicen que no habría una asunción directamente, pero siempre hay que chequear a ver si esto no cambió, de que Edmundo González durante el año 2025, no digo el 10 de enero, ocupe la presidencia de Venezuela. Voy a buscar algún arcano mayor. Me sale que desde el exterior buscan eso, que está totalmente definido. Sale absolutamente sí. Esta es la vez que más importante me salió esta definición de que Edmundo González durante 2025, más allá de todo esto que están viendo, sería presidente de Venezuela, porque esta carta es la carroza, es el carro del triunfo. Es la carta que me salió cuando Donald Trump fue presidente de Estados Unidos en mis predicciones. Fue la carta que me salió con Javier Milei cuando ganó en Argentina inesperadamente contra todos los pronósticos de mis colegas, que van a decir que lo dijeron, pero no lo decía nadie, fui el único que lo adelantó. Y después también esto fue para Sheinbaum en México y para quién más, bueno, para muchos de los políticos de Tiré, para Petro también había salido, pero bueno, no lo había subido, pero es eso. Sí, absolutamente, Edmundo González durante 2025, en algún momento cuando todo esto cambie, cuando todo esto termine, será presidente de Venezuela, pero esto no será hasta ahora, por lo que veo, el 10 de enero. Voy a preguntar la última pregunta, no se me van de acá. Quiero saber, que a mí me da mucha intriga esto por lo que lo escuché hablar hoy, si Diosdado Cabello sabe perfectamente dónde está María Corina Machado y cuáles fueron sus movimientos a través de inteligencia y espionaje. Quiero ver si sale que sí. La carta ya la voy a tener que tapar porque es una carta que tiene problemas en el canal. La respuesta es sí, absolutamente. Nunca perdieron el rastro de María Corina Machado. Saben siempre dónde estuvo, saben perfectamente dónde está y no accionan. Quiero saber si no accionan para no seguirle dando de alguna manera posibilidades y darle prensa, por decirlo de alguna manera. La respuesta por la tristeza del pueblo. No quieren que el pueblo siga triste con esto. Y no es por ese motivo, me sale. Que no es por el motivo de no darle publicidad. ¿Por qué motivo puede ser? Puede ser porque vayan a hacerlo más adelante de tenerla. Más sobre la fecha tendría más impacto. Absolutamente sí. Es increíble que esta tirada, compártanla porque realmente tiene datos muy interesantes sobre lo que podría ocurrir en Venezuela. O sea que ya vemos que el 10 de enero no. Vimos que Corina Machado saben perfectamente dónde están y lo que están esperando es que mueva un dedo,
que esté cerca del 10 de enero para hacer algún tipo de cosa, y ahí va a haber una detención de María Corina Machado. Yo, como les dije, les mando un abrazo muy grande a todos los venezolanos, espero que esto se resuelva para bien de ustedes. No estoy a favor del régimen de Maduro, pero les tengo que decir lo que sale acá, y eso es lo que tenemos. Y por otro lado está la buena noticia, ya sé que es mucho tiempo, de que Edmundo González durante 2025 en algún momento va a llegar a lo que ustedes sueñan y van a tener ese sueño venezolano que por ahora parece tan difícil. Muchas gracias, que tengan un excelente día, suscríbanse al canal y los que pueden colaboren.